Eh, Hoy tenemos un invitado especial, el profesor ingeniero Germán Cabulla, que ya ha contribuido con este espacio de divulgación, que es el coloquio de licenciatura en física. Hoy nos va a hablar sobre comunicaciones satelitales, pero antes de darle la palabra quiero leer el perfil, el currículum, un resumen del currículo del ingeniero Germán. Él es ingeniero electrónico de aquí de la Universidad Distrital de la Casa, especialista en alta dirección del Estado de la Escuela Superior de Administración Pública, SAP, especialista en nuevas tecnologías, innovación y gestión de ciudades de la Universidad Externado de Colombia, diploma de transmisión digital y fibra óptica de cable y wireless, ex becario de la OEA, diploma de ingeniería de telecomunicaciones internacionales de KDD, ex becario del JICA, Japón, asesor de proyectos en la industria de telecomunicaciones, consultoría y gestión de eventos de innovación, gestión de contratos, publicación y representación de empresas, perito de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, profesor asistente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, premio al capítulo de liderazgo de la IEEE Education Society 2012, presidente del capítulo de IEEE de Aerospace and Electronic Systems Society, AESS, ¿no? Y líder de Bogotá Robótica desde el 2013, líder de retos de innovación de la IEEE de 2013 también, y presidente de ASOBEL. Entonces, desde este año y el próximo. Entonces, muchas gracias, ingeniero, por estar acá de nuevo en el coloquio de licenciatura en física, y pues bienvenido, vamos a escucharle. Muchas gracias. Pues un agradecimiento muy especial a la Facultad de Ciencias de la Universidad Distrital, al profesor César Herreño, director de este coloquio en física, el programa de licenciatura en física, por esta invitación. Realmente es muy agradable poder compartir con un grupo tan selecto de académicos y estudiantes de la Universidad Distrital y otras universidades que vienen a este espacio cada 8 días sin falta, lo cual es también ya muy admirable y merece pues todos los reconocimientos a los líderes de este proyecto. Profesor, gracias por la invitación. Bueno, entonces el tema que vamos a conversar hoy es sobre las comunicaciones satelitales, y ya veremos por qué es importante este tema de las comunicaciones satelitales en el tema del estudio de la física y de la licenciatura en física, concretamente donde se desarrolla este espacio. Bueno, aquí voy a ilustrar inicialmente una noticia del día. Esta noticia aparece ayer. Es una foto tomada por unos astrónomos que digamos se quejan o denuncian que una serie de satélites lanzados ahora el 23 de mayo por una compañía privada de Estados Unidos para crear una constelación de satélites dedicados al internet, pues están creando una afectación a los estudios de la astronomía. Entonces se ven unas líneas que son una trazabilidad del curso que llevaron diferentes satélites. Esta imagen está orientada hacia la galaxia de estudio NGC 5353, según una publicación del periódico de Tucson y del observatorio de Lowell, de esa localidad en Arizona. Estos son unos rastros que deja el satélite o la constelación de satélites. En la siguiente lámina pues tenemos la reseña del lanzamiento. En esta reseña pues es una publicación de otro periódico de Nueva York, en donde muestran el momento en que el cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX hace el lanzamiento de 60 satélites orientados al tema del broadband, o sea, la banda ancha.
Entonces, pues, muchas gracias. Quise empezar con estas noticias para preguntarles a los asistentes qué idea tienen acerca del satélite. ¿Alguien me puede decir qué es satélite? Para usted, ¿qué es un satélite? Pues es un objeto celeste que está orbitando a otro cuerpo de mayor masa. O sea, en la definición Sí, recuerdo inicial. es un entendimiento general, ¿no?, de qué es un satélite. Hay que remontarse pues a varias definiciones, tanto de los antiguos griegos como de las acepciones modernas que se fueron desarrollando en la Edad Media. Y pues vamos a hablar de comunicaciones satelitales. Como mencionó el profesor Herreño, pues yo soy ingeniero voluntario de Aerospace Electronic System Society, una sociedad de IEEE. Y también pues soy profesor en la Universidad Distrital, en la Facultad de Ingeniería, y pues en los ratos libres me pongo a estudiar temas como estos, que realmente yo los conocí cuando fui funcionario de Telecom, pero yo los veía desde la óptica del ingeniero auditor, pero no como de la investigación científica o de la operación. Entonces es interesante volver a recapitular sobre estos aspectos. Aquí pues vamos a hablar de pues una presentación general del tema y me voy a enfocar en algunas preguntas, ¿no?, que me podrían reiterar ustedes al mismo tiempo, que son las comunicaciones satelitales, que es un sistema de satélites, que es una estación terrena, que es un centro de gerencia y gestión de red, que es una comunicación de satélite de banda ancha, que es Intelsat, que es la Estación Espacial Internacional, y cómo podemos nosotros intentar hacer nuestras propias representaciones de satélites. Y bueno, preguntas en cualquier momento. Para situarnos en el tiempo, estamos en el año de 1957, 4 de octubre. El mundo se sorprende por un bip, bip, bip que lanza un baloncito que mandaron unos señores profesores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al espacio. Realmente el experimento fue muy sencillo, muy simple, fue hacer una especie de balón de fútbol gigante, acomodar 4 literalmente varillas para que sirvieran de antena dipolo lambda medios y tener un transmisor para que enviara, digamos, en código Morse la señal de que ese es el Sputnik. Sputnik pues viene de la palabra en ruso satélite. En esta parte pues se ve el tipo de cohete que usaron. Pues estamos a más o menos 12 años de finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde los programas nazis tenían bastantes desarrollos en los sistemas de cohetería militar, y pues con el fin de la guerra pues los científicos se fueron, unos para Estados Unidos y otros para la Unión Soviética, y pues allí se siguieron desarrollando los diferentes proyectos de cohetería, y pues eso condujo al desarrollo del Sputnik. El cohete se llama R-7 Semyorka. Esto fue para ellos probar una teoría de Kepler, o por lo menos esa es la explicación más lógica dentro de la historia del desarrollo de la carrera espacial. Ellos querían ver cómo se aplicaban las leyes de Kepler, ¿no? Esto es que un planeta forma una elipse alrededor del Sol, teniendo 2 focos, uno de los focos sería el Sol, o un segmento de línea que pasa por el Sol y el punto del planeta en el otro foco produce áreas iguales durante un intervalo dado de tiempo. Y
encontró una relación matemática de que el cuadrado del periodo orbital de un planeta está relacionado en proporción directa al cubo del eje mayor de esa órbita. Como no voy a sustentar, profesor, les pido que me excusen el desarrollo matemático, porque vamos solamente a enfocarnos en los aspectos de la circunstancia en que se desarrolló toda esta carrera espacial. Pues ya hoy modernamente, pues ya Europa desarrolla su propio sistema de lanzadera de satélites. Hay que recordar que en Estados Unidos, pues la NASA es la agencia que crea John F. Kennedy para organizar todo el tema del lanzamiento espacial. Este lanzamiento del primer cohete se llama Ariane y es de diciembre del año de 1979. Entonces, concretamente, para resolver el tema de la charla de hoy, ¿qué es una comunicación satelital o qué son comunicaciones satelitales? Pues es una manera de unir dos puntos que no se pueden ver en línea de vista en la superficie terrestre. Entonces, para eso empleamos un sistema de repetidora que en este caso no está ubicado dentro de la corteza terrestre, sino que está flotando en la órbita del espacio, efectivamente. Entonces, ya después de 1957, toda la carrera espacial se enfoca inicialmente en el tema de las telecomunicaciones, o sea, ya la humanidad es capaz de poner un objeto artificial a manera de satélite para que orbite alrededor de la Tierra, y pues esto ya es un logro tremendo porque ya el concepto que tenemos de telecomunicaciones pues cambia. En Colombia se crea la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, más o menos para mediados de los años 50, y para el año 1970 ya tenemos nuestro primer sistema de comunicaciones satelitales. De hecho, el eslogan de Telecom en esa época era Telecom une a los colombianos y a Colombia con el mundo vía satélite. Entonces eso era todo un orgullo nacional tener comunicación satelital. Entonces, ¿qué es básicamente? Pues en el número 1 pues vemos un elemento que nos quiere simbolizar lo que vamos a denominar la estación terrena, el equipo en tierra para enviar o recibir la señal al satélite. En el punto 2, pues el satélite mismo cumple una función de amplificación, o sea, recibe la señal, la onda electromagnética la amplifica y vuelve y la envía hacia la superficie terrestre, en donde en otro punto distante, que puede ser otro continente, hay otra estación terrena y recibe esa señal. Realmente allá pueden operar muchos procesos. El primero es que ustedes saben que como estamos hablando de ondas, hay una característica de la onda que es la longitud de onda y la frecuencia. Entonces, y la polarización. Entonces se recibe una onda en una frecuencia. En el satélite hay un equipo receptor, puede haber una conversión de frecuencia, una amplificación de potencia y vuelve y la envía a la Tierra para que en Tierra se reciba la señal y se regenere nuevamente. Esta foto, este es un gráfico de educación de Intelsat. Intelsat es una de las compañías más que primero se desarrollaron ya como empresa de telecomunicaciones. Originalmente era interestatal, o sea, varios estados como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, se unieron y montaron sus primeros sistemas de satélites para venderle servicios de comunicaciones a los países en un momento en donde todas las telecomunicaciones en la mayoría de países eran empresas nacionales del Estado, salvo Estados Unidos, que siempre fue originalmente un monopolio privado. Bueno, ¿qué es un satélite? Entonces aquí viene lo interesante, que es
una provocación que yo le quiero plantear a los estudiantes, no solamente de ingeniería, sino de física y de matemáticas, especialmente porque pues, este es un proyecto en donde nosotros siempre vemos satélites en las películas de no solo de ciencia ficción, sino en las telenovelas dominicales traídas de las compañías de animación de Estados Unidos, de Los Ángeles, por ejemplo, hay muchas series en donde el satélite es un elemento básico en el desarrollo de las telenovelas, etc. Pero pues a nosotros que nos interesa entender del satélite, pues sus componentes físicos. Entonces, pues siguiendo la idea de que es un cuerpo que es capaz de hacer un recorrido alrededor del planeta a una determinada altura, debe tener pues una serie de características para que se sostengan ahí en esas posiciones, pero también nos interesa entender cómo se hace el satélite para que preste las funciones que queremos que preste. Entonces básicamente pues que necesitamos antenas. Entonces ustedes se dan cuenta, ya hay unos platones parabólicos, pues ese es el reflector parabólico que va a estar captando la señal que viene de la Tierra. Unos y otros la están enviando de manera enfocada a ciertas porciones del planeta. Y pues en el centro pues es una forma cúbica por lo general, y allí están contenidos todos los sistemas electrónicos de amplificación de las señales, de navegación, porque necesitamos saber a qué altura está y recibir órdenes desde la Tierra, telecomandos, para poder hacer ajustes en su posición, en su dirección, en su velocidad, etc. Y alguien me puede decir qué se ve en estas especies de rectángulos largos azules. Fuentes de energía, pues, en este caso es solar. Exactamente, entonces la energía solar es la que alimenta los circuitos electrónicos de ese satélite por medio de la conversión fotovoltaica, y por eso es la necesidad de tener esos paneles para captar la radiación solar, hacer la conversión fotovoltaica, y entonces va a unas baterías, y esas baterías son las que van a alimentar todos los procesos que se dan dentro del satélite. Aquí hay un ejemplo de una anatomía de un satélite publicado por una revista, Spaceflight, y entonces en este caso es un satélite donde el panel solar está en forma circular alrededor del contenido de la carga, se llama carga útil, traducido al inglés payload. Algunos lo traducen mal como carga pagada, pero en la traducción correcta en castellano es carga útil. Y la carga útil pues es precisamente todos los equipos que tienen que estar alimentando las antenas. En este caso se ven que hay unas antenas tipo dipolo, que son unas varillas rectas, y esas también sirven, no tienen que ser siempre parabólicas. Y en este caso pues tiene este tipo de instalación, tiene un brazo especial para algunos experimentos, y la caja de experimentos pues está ahí en ese orden. Entonces pregunta, ¿qué tipo de experimento podríamos hacer allí en el espacio? Hay muchas, múltiples aplicaciones. Muchísimos experimentos, ¿no es cierto? Áreas de la ingeniería. Muchas áreas de la ingeniería, de la física, de la fisicoquímica, experimentos de temperatura, de radiación, de viento solar, de cargas, de electrónicas, de partículas del espacio profundo, de infrarrojos, de radiación que viene del cosmos, de radiación que viene de otros planetas, radiación que viene del Sol. En fin, allí hay una cantidad de procesos en donde eventualmente las universidades ya están haciendo experimentos sin tener que ir a instalar el satélite, y sencillamente alquilan un puesto en ese vehículo y ponen su experimento. Este es otra descripción de cómo está compuesto un satélite. Esto es
de la Agencia Espacial Europea, se llama Giotto y es un satélite dedicado a la meteorología y a las investigaciones geográficas. Entonces, en la parte superior nos señala que el satélite, digamos, para nosotros estaría boca abajo, pero en realidad está apuntando hacia la Tierra. Entonces tiene en la parte superior diferentes estructuras de satélite, tiene una antena que se ubicaría en el foco de ese platón parabólico, tiene varios mecanismos de ajuste, tiene todos los sistemas de enfriamiento y calentamiento para los computadores que van allá adentro. Efectivamente utilizan el cuerpo para recubrirlo con paneles solares, con celdas fotovoltaicas, y allí pues también tienen combustible porque a veces hay que mover el satélite, subirlo, bajarlo, desplazarlo, entonces necesita ese tipo de ajustes y también unos ajustes de precisión como unas especies de tuercas para que haga un posicionamiento según las necesidades. Ese es en general el diseño de un satélite. Este es otro proyecto de satélite, también europeo. Porque he traído en esta conferencia a los europeos porque pocas veces se ven en Colombia, siempre vemos los de la NASA, los de Estados Unidos o de otros países, pero en asocio con Estados Unidos a través de la NASA, lo cual es muy bueno también, pero digamos para mostrarle al público colombiano que también tenemos mucho desarrollo espacial desde Europa, con el cual podíamos eventualmente tener algunos proyectos conjuntos, asociaciones, alianzas. Entonces, por ejemplo, la antena me está diciendo en este numeral 1 que está en la parte superior, no sé si aquí hay... Bueno, en la parte superior efectivamente pues está un dipolo. Esa es una antena elemental como la de los carros, de los taxis, que es una varillita encima del techo del carro, pues es igual. De pronto un poquito más anchita, más gorda de diámetro, pero es la función de la antena. Ahí está propagando señal electromagnética hacia la Tierra. En la parte 2 pues tiene un sensor de posicionamiento, está mirando dónde está el Sol, dónde va la Tierra, para ajustar, digamos, el cabeceo del satélite. En la parte 3 está un telescopio. El telescopio pues tiene varios elementos, como es un instrumento de láser atmosférico que pues sirve también para comunicarse con la estación terrena. Y en la parte 4 y 5 pues se ven otros elementos de control. En la parte 6 tiene un elemento de seguimiento para saber qué ruta o qué carril debe estar ese satélite, porque allá también en el espacio hay carriles que hay que respetar, o sea, no puede ir moviéndose, sino que tiene que, en el plan de vuelo, cuando se lanza el satélite, hay que ajustar en qué órbita, a qué altura y qué dirección. Entonces todo eso va a determinar si el satélite va a ser en lo que se llama órbita baja, órbita media o órbita alta o geoestacionaria. Bien. El tema de las frecuencias es muy interesante también estudiarlo. El tema de las frecuencias es básico en cualquier sistema de telecomunicaciones. Aquí volvamos al ejemplo de las frecuencias para los servicios de taxis, pues tiene que ir a pedir un permiso de uso de frecuencia, de radiofrecuencia, ante el Ministerio de las TIC, ahora se llama Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, que tiene la Agencia Nacional del Espectro, y entonces para operar un sistema que use el espectro electromagnético, pues hay que pedir un permiso de uso de frecuencias. Igual todos los países se reúnen para acordar en qué tipo de frecuencias van qué servicios, servicios marítimos, servicios de telecomunicaciones, servicios de televisión, servicios de radio, servicios de emergencia. Entonces, en todas las bandas de frecuencia que van desde los 3 kHz hasta los
30 GHz, tiene que haber un acuerdo mundial que se llama la atribución de frecuencias, y en cada país entonces ya va el permiso de designación de frecuencias. Entonces, de manera general, en los servicios de telemetría, o sea, para mediciones, por ejemplo, los que usan los ingenieros catastrales, pues se usa la banda de VHF entre 30 y 300 MHz. Para los servicios de navegación marítima o aérea, y para otros servicios militares pues estamos usando la banda de UHF entre los 300 y los 1000 MHz. Después viene una serie de bandas de frecuencia que son más altas, que las llamamos microondas. Entonces las microondas es porque la longitud de onda es cada vez más corta, ¿sí? Y entonces las frecuencias son más altas. En este caso son frecuencias de 1 a 2 GHz. O sea, 1 GHz es 1000 millones de oscilaciones por segundo. Entonces, de acuerdo con esa oscilación y según el medio, en este caso estamos hablando de la propagación en el espacio, pues tiene que ir con bastante potencia, y por eso se usa esas frecuencias. Entonces se usa radiolocalización, servicios de audio. En la frecuencia de 2 a 4 se usa los servicios de móviles de navegación. La banda X es una banda reservada para las comunicaciones y usos de las fuerzas militares en los diferentes países. La banda C es muy usada en telecomunicaciones. De hecho, la antena de Chocontá de Colombia se inauguró en la banda C. O sea, estamos cubriendo rangos de frecuencia entre los 4 GHz y los 8 GHz. Y en otros servicios se usan ondas más pequeñas, de longitud de onda más pequeña, que ya estamos hablando de 18 GHz, que eso ya es UHF. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profesor, hablando de video y de fotografía, pues sí hay una serie de bandas que se pueden utilizar, pero normalmente, ¿cuál banda es la que más se usa? Normalmente se usa la banda C, porque es la que está más estable para todos estos servicios. También hay otros servicios que usan la banda K o la banda KU. Como se dan cuenta, usos, voz, datos, video y emisión de video. La banda KU también es muy usada, y sobre todo tiene la ventaja de que sirve para servicios móviles también. Ahí se señala que es fijos, pero móviles. Lo que sucede es que eso depende de la técnica de modulación. Entonces ustedes recuerdan que tenemos una onda y superponemos, por ejemplo, la onda con la información del video, la superponemos sobre una onda que la llamamos la portadora. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la banda KU de 12 GHz, eso quiere decir que es una señal sinusoidal estable con la misma amplitud, que está oscilando a 12 GHz, y esa va a ser nuestra portadora o cargadora de la señal. A esa, sobre esa se superpone la señal de video, de audio, etc. Entonces se usan ya diferentes técnicas, como la amplitud modulada, que era la que se conocía, digamos, al comienzo de la radio, al comienzo del siglo XX, y posteriormente ya se desarrolla otras técnicas como la frecuencia modulada o como la PSK, que es modulación por switcheo de fase, se traduciría switcheo de fase. Y hay otras maneras de modular la señal. Lo que hacemos es tomar las dos señales, la que va a ser mi portador y la que va a ser la información, y las combinamos de tal manera que soporten un viaje largo y que sean capaces de ser regeneradas en el destino y poder extraer la información. Eso ya son otras etapas que, digamos, en este caso las mencionamos a manera de bloque. Sí, señor. Pues bueno, tengo una pregunta, qué pena interrumpir. Tranquilo, sí. Sobre el tema, bueno, estamos hablando de las frecuencias, pero también, pues no sé, creo que debemos considerar el tema de la potencia de transmisión. O, Sí, digamos, sí, eso no claro, tiene algún también efecto sobre el medio ambiente, eso también tiene que influir, y aprovechemos que en el fondo
ustedes alcanzan a ver una foto de una estación repetidora llena de antenas. Aquí hay unos sitios en Colombia parecidos a ese. Por ejemplo, en la zona de Pereira hay el Cerro La Cruz. Sí, aquí en Bogotá, en los cerros orientales, está lleno de antenas. Entonces, abajo en Cerro Negro, por Facatativá, donde termina la sabana de Bogotá, eso también está lleno de antenas. Y este es un punto interesantísimo porque se termina la sabana de Bogotá, pero empieza todo el valle del río Magdalena. Entonces, desde algunos puntos es posible ver muchísimas localidades a lo largo del río Magdalena. Entonces, esos son sitios interesantes. Fíjese que hay varios tipos de antena. Entonces, cada tipo de antena responde a las necesidades de potencia según la distancia hasta donde vaya a llegar, ¿sí? Y el tipo de equipos de comunicaciones que estamos usando. Entonces, cada tipo de antena tiene también sus fórmulas de cálculo. De hecho, en ingeniería electrónica hay una asignatura que se llama eso, antenas, y se dedica solamente al cálculo de antenas. En la Sociedad de Ingenieros, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, hay una sociedad de comunicaciones, pero también hay una sociedad aparte que se llama Antenas, Antenna Society, o sea, la sociedad de las antenas, y se dedican a solo antenas. Entonces ese es otro mundo, realmente es un universo dentro del universo de las comunicaciones dedicado a calcular si la antena, por ejemplo, mi profesor de antenas aquí en la Universidad Distrital, el profesor Casis Gabrionas, que en paz descanse, él no podía poner antenas parabólicas en su casa. Yo estudié en la época de los años 80, eso era peligrosísimo, poner una antena parabólica en el patio de una casa. Los que se arriesgaban, pues los decomisaba la policía, etc. Entonces él utilizó una especie de resorte gigante que se llama la antena helicoidal, o sea, es una helicoide, y usaba dos en paralelo y las alimentaba con el mismo cable coaxial, y eso produce la misma, digamos, función de recibir o de enviar señales hacia el satélite. En esa época pues ya surgen todas las estaciones de televisión satelital, entonces todo el mundo quería tener señal de televisión satelital. Ahora con Netflix pues ya no hay necesidad de eso, solamente con que usted tenga una conexión a fibra óptica en su casa o a Wi-Fi en la cafetería de la universidad de buena calidad ya tiene. Ok, pero realmente quería, digamos, mencionar este tema porque es un tema de investigación muy interesante, y ahora que la facultad piensa abrir una carrera de física, ¿no es cierto? Entonces ahí hay temas de investigación enormemente importantes y con unas aplicaciones útiles en muchos campos. Bueno, se me olvidaba mencionar, ITU es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es las Naciones Unidas para todo el tema de frecuencias, de comunicaciones, de antenas, etc. Bueno, ¿qué es una estación espacial internacional? Entonces aquí empiezo por casa. Esta es la antena de estación terrena de Colombia. La primera se instaló en el año de 1970. El presidente de esa época era Carlos Lleras Restrepo. Y fíjese que el hombre a la luna había llegado en 1969, ¿no? Y en el 70 ya tuvimos antena, o sea, no estábamos tan perdidos del desarrollo mundial, ¿sí? En esas épocas todavía estábamos más o menos cerquita. De hecho, Colombia es un país muy interesante en materia de comunicaciones debido a las tres cordilleras. Entonces, por eso es que Colombia, desde los años más o menos de 1915 aproximadamente, ya tenemos las primeras estaciones de radiodifusión. Ya se conocía la radio en Colombia, y por eso pues se formaron en Colombia unas cadenas de radio impresionantemente grandes.
dentro del sector privado, y dentro del sector público pues se creó, como les digo, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, pero en paralelo pues toda la red de microondas de la policía, del ejército, de la aeronáutica civil. Posteriormente, cuando en 1953 el general Rojas Pinilla inaugura Inravisión, pues crea una de las redes de microondas más grandes en materia de televisión a nivel de América Latina. Bien, esto es un patrimonio histórico de los colombianos. Nadie sabe, ¿no? Ojalá que no sepan. Con eso, pues, si podemos venderlo, pues, lo vendemos, como ha pasado con muchos cosas del patrimonio público. Ahí hago una disgregación personal, pero a no dudarlo no se puede ocultar que un pedazo del mar entre Colombia y San Andrés pues ya no es soberanía nacional. Para hablar del tema de las telecomunicaciones, la órbita geoestacionaria no es soberanía nacional, porque encima de la porción de la órbita geoestacionaria, los 0 grados que pasa por Colombia, no tenemos soberanía en ese espacio. Entonces, preguntemos por qué. Entonces, a la hora del café me van a decir por qué no. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué hay? Básicamente, pues miremos. La estructura más llamativa, ¿cuál es? Para usted que es profesora, ¿usted qué le llama la atención de esa estructura? ¿Cuál es la parte más llamativa de esa estructura, según usted? La antena parabólica. Exactamente, la parte curva parabólica pues es muy llamativo, ¿sí? El ser humano pues se va por las formas curvilíneas más que por las formas rectilíneas, ¿cierto? Entonces eso es de la época del hombre de las cavernas. Entonces esa parte es muy llamativa y es muy interesante porque ahí hay una antena compleja. Fíjese que esta parte grande es un reflector parabólico, pero me voy a subir un poquito aquí, si se alcanzan a dar cuenta. Aquí hay otra estructura convexa. Esta es una estructura cóncava y esta es convexa. Y entonces llegan los rayos del satélite, rebotan en las paredes de la estructura parabólica. Aquí está el foco de esta parábola y en esta hay una nueva reflexión que apunta exactamente hacia el elemento energizante, que en este caso es la antena y la guía de onda. La guía de onda es otra estructura que va a correr por el interior de esta instalación para, aquí no se ve de todas maneras, pues es una especie de grifería, de cañería, pues la mayoría de veces es de forma rectangular y entonces llevan las ondas por allí y en una parte hay un convertidor de frecuencia, o sea, hay que bajar la frecuencia de una frecuencia alta a una baja para poderle extraer la información. Aquí pues hay unos elementos enfriadores porque estos son elementos de alta potencia, entonces hay un up-down converter, se llama en inglés up-down converter, o sea, de arriba hacia abajo convierte la frecuencia. Aquí hay una parte de low noise amplificator, o sea, un amplificador de bajo ruido, y para que haya bajo ruido necesita unos elementos de helio que enfríen y bajen la señal, y ya después sí entonces se lleva por unos cables coaxiales hasta la sala de los decodificadores y los demoduladores, y allá entonces se procesa, se baja la señal y se determina qué dirección lleva y vuelve y se enruta, en este caso por otro sistema de microondas que no se ve en esta gráfica, pero que apunta hacia Bogotá. Pues el fondo se alcanza a distinguir la localidad de Chocontá. Cuando ustedes van por carretera, un letrerito que dice aquí paran por pan, ese es Chocontá. Exactamente. Entonces eso es un patrimonio de Colombia. No sé si los de Chocontá lo saben porque pues esto era en la época antes de firmar los acuerdos de paz con las FARC. Eso era una zona militar tremendamente custodiada porque pues allí se recibían todas las telecomunicaciones del mundo, ¿sí? E inclusive todavía
se alcanzan a ver al fondo hay otras antenas que son las que llevan las telecomunicaciones, por ejemplo, a Leticia o a la zona de la frontera con Brasil. Aún funciona. O a los, claro, todavía funciona. Sí. Ahora más tarde vuelvo sobre este tema. Me avisan a qué hora nos toca irnos, profesor. Aquí nos podemos ir a las 4. Nos podemos ir a las 4. ¿Qué horas son? Las Profesor? 3. Ah, bueno, ok, listo. Entonces, ¿alguna diferencia con esta otra antena? En esencia es la misma antena. Claro, habrán algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, pues aquí la estructura se ve un poco más detalladamente, pero es en esencia la misma. Sí, aquí ya podemos ver los elementos de la antena propiamente, los que reciben la radiación o los que emiten la radiación. De hecho vemos dos elementos, esas son las que yo mencionaba como guías de onda, pero esta foto me permite, y aquí son microondas para comunicarse con la red terrestre, ¿no? Pero fíjese aquí, ¿qué más hay? Mi profe, ¿para qué creen ustedes que está este pequeño parque de diversiones aquí? Para orientar la antena hacia... Exactamente, para hacer un ajuste de altitud o de azimut, también aquí, en esta parte, pues esto es rodante, para hacer un seguimiento y un posicionamiento al satélite, a la posición del satélite que queremos rastrear. Muy bien, esto en Estados Unidos la usaron para comunicarse con la tripulación que llegó a la Luna, ¿no? Entonces, desde el Apolo 11 transmitían a un satélite y el satélite recibía la señal acá. Por acá le llevan microondas a los noticieros, al Centro de Control Espacial. Houston, estoy en problemas, ¿se acuerdan? Entonces en Houston hay unos señores que están viendo unas pantallas gigantes y están recibiendo pues esta señal. Esta es la señal que les llega allá de la tripulación. Así que pues todo esto es una vida fascinante. Y en eso trabaja mucha gente. De hecho trabajan muchos colombianos. Los mejores colombianos que estudian física, ciencias, ingeniería, allá están. Allá están calladitos trabajando, ¿sí? Y están ayudando a hacer patria, pero allá, ¿no? Bueno. ¿Qué hay por dentro? Entonces ahí está su centro de control. Entonces vamos a bautizar a esto como un centro de operaciones de red. Entonces, cuando ya se volvió famoso el centro de control de la NASA, pues todo el mundo quiere tener un centro de control como el de la NASA, para todo, ¿sí? Para cuidar arbolitos, para cuidar animalitos, para coordinar patrullas de policía, para coordinar bomberos, para coordinar ayudas de emergencia. De hecho se llaman sala de crisis, ¿no? La montan en un salón y la llaman sala de crisis y después ya pasa la inauguración, quién sabe qué uso le dan, pero estos señores trabajan 24 horas, ¿no? De hecho, este es el centro de control de Intelsat. Ya les he mencionado que Intelsat es la primera compañía que ya formalizó, digamos, la industria de las telecomunicaciones satelitales y fue creada originalmente pues con recursos públicos de varios estados. De hecho, Colombia es signataria de Intelsat y pues claro, como tenía con qué entrar al club porque puso su estación terrena, entonces tenía como decir en el juego de naipes ya tenía un plante, ¿sí? Pero subieron las apuestas y nosotros no sé si hemos subido nuestras apuestas en materia tecnológica. Entonces ahí es donde vamos. Entonces esto no es nada misterioso, pues cualquier diferencia con una estación de televisión es pura fantasía porque ya todo es así. De hecho las películas de policías de Los Ángeles son así, y tienen a todos los sospechosos con seguimiento satelital, tienen el Google, etc. Muy bien. Pero eso es básicamente lo que hace. Entonces, detrás de eso, ¿qué hay? Pues hay la decodificación, la demodulación y precisamente la distribución de las señales. Colombia también tiene una central de estas,
en pequeña escala, pero es muy útil, muy buena. Se llama la red, el Centro Nacional de Vulcanología, de la Red Nacional de Volcanes, que se me olvida el nombre, cómo se llama eso ahora, en la carrera 30 calle 53, porque cambió de nombre hace poquitos años. Antes se llamaba Ingeominas, ¿no? Ahora tiene otro nombre que no lo recuerdo, pero allá tiene una red muy buena. De hecho tiene dos redes, una que recibe unos sensores de terremoto dentro del país y otra que le recibe y le comparte a una red con sede en Europa, que es para detectar en donde hay explosiones nucleares. Entonces, cuando hablamos de banda ancha, pues, ¿cuál es la banda ancha? Pues originalmente, cuando usábamos solamente el teléfono para comunicarnos, bueno, antes era el telégrafo, y antes del telégrafo eran las señales de humo entre las torres de la muralla china o los tambores aquí de los indios de las Amazonas o las señales de humo de los indios de Estados Unidos. Todo eso nos lo muestran en los cursos básicos de telecomunicaciones o las postas de los romanos, la comunicación por posta. Pues lo que pasa es que la voz, cuando ya empaquetamos la voz, se considera que la voz humana va entre 20 y 8 kHz, y cuando empieza la codificación digital se utilizan 8 bits. Entonces la primera señal codificada de manera digital es de 8 por 8, 64 bits por segundo. Entonces, como son 8000, es 64 kilo de 1000 kilobits por segundo. Entonces esa es la voz básica. Pero como ya metemos señales de televisión o de internet o otras cosas, pues ya se necesitan más anchos de banda. ¿Por qué? Porque hay mucha más información. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una transmisión de estas, pues aquí hay muchos píxeles que van a consumir mucho más de 8 kHz. De hecho, ya se están consumiendo es 64 kHz como mínimo en la transmisión de aquí del computador, en la transmisión de datos como los computadores, los microprocesadores llegan hasta 64 kilobits la palabra es el ancho de datos para hacer una sola transmisión. Entonces, pues ahí hay varias, aquí hay varias posibilidades. Entonces, pues ya tenemos el internet, entonces todo el sistema de antenas que está haciendo repeticiones en la Tierra, el sistema de satélites. Fíjese que aquí se está concretamente refiriendo a la banda KU, que era la pregunta que me hacía el profesor al comienzo, que cuál sería la frecuencia o la banda de frecuencia ideal, y pues estamos hablando allá como en 16 GHz en la banda de transmisión. Entonces pues tenemos una serie de servicios, como los servicios de la navegación. Si nos alcanza el tiempo vamos a ver algunos videos de aplicación. Entonces toda la señal sale del centro de operaciones al satélite y se distribuye a los diferentes clientes según las necesidades y según las tarifas. Este es otro escenario más interesante, porque aquí volvemos a ver nuevamente el internet, que siempre los periodistas dicen la nube, no, la nube son una serie de computadores en donde están almacenados los datos que nosotros le damos a los demás. Sí, entonces, por ejemplo, WhatsApp son unos computadores en donde están almacenados todo lo que yo mandé esta mañana a mis amigos, y ellos ya saben qué le escribí yo a mis amigos, o sea, cero privacidad, ¿no? Ahí surge una serie de problemas éticos interesantes, pero digamos ya es el uso de la información. Yo estoy concentrado específicamente en la parte de la estructura del hardware, de la estructura del sistema de comunicaciones. Entonces tenemos el satélite, tiene unos rangos de cubrimiento de acuerdo con las antenas. Puedo tener una cobertura hasta máximo en la tercera parte del planeta, pero por lo general son unos rayos, unos conos de cobertura muy focalizados a porciones de países o porciones inclusive de ciudad, y ahí van todos los servicios: servicio de rastreo, servicio de comunicación celular, servicio de posicionamiento
global, todo el mundo habla del GPS, pero también toca empezar a introducir en la jerga otros posicionadores que también van a ser un reto para nosotros. Bueno, nuevamente Intelsat pues es hoy día ya es una compañía privada, pero sigue siendo un referente tecnológico para nosotros. De hecho, los servicios de comunicaciones de Colombia salen por ahí. Unos ejemplos de aplicación. Vamos a ver si puedo navegar aquí por un video para mostrar algunas. Esto se deja. ¿Será que se deja? Dile permitir. Esto es súper moderno. Dile el Chrome, el Google Chrome. Entonces vamos a ver en la propia página de la ESA, la Agencia Espacial Europea, algo pasó. No, página Algo no pasó. encontrada. Por acá. Bueno, no es propiamente una estación de telecomunicaciones, pero miremos este In the caso. forest of Lampertshausen near Stuttgart lies the German Aerospace Agency's Institute of Space Propulsion. Over the last 40 years, nearly all the liquid propulsion engines of every version of the Ariane launch vehicle have been tested here, and ESA's new Ariane 6 is no exception. With its maiden flight in sight, many of its components are being checked here. To accommodate this new vehicle, several of the test facilities have been modified. Voy a parar un momentito. Este video se refiere a un centro de preparación de cohetes en Stuttgart, Alemania, y pues están Components have been efectivamente checked mostrando here. toda la To carga que va accommodate this dentro new del cohete, vehicle, ¿no? several of the El test lanzadero. facilities have been Se llaman los modified. satélites. So for the moment we have the P4-1, which is a high altitude test facility where we have made already the development and qualification testing of the VINCI engine. And we have the P5, which is testing currently the main stage engine, the Vulcan 2.1 for the Ariane 6. And we are now in the process of accepting the new test facility for the upper stage, which is called the P5.2. This P5.2 facility is new and has been specially built to test Ariane 6's upper stage. It looks like a launch pad, complete with different floors in a tower, similar to the ones at Europe's spaceport in French Guiana. Operations inside this facility are monitored from a central control. Ahí está su centro de control. Ese centro de control es solamente para ese edificio. Ese es un edificio de pruebas. En la parte central room. se ve que ahí va a ir After final ensamblado preparations, el cohete. a countdown marks the start of the test, just like an actual rocket launch. The Ariane 6 upper stage incorporates the Vinci reignitable rocket engine. This reignition is a key feature, adding versatility to Ariane 6 missions. While this engine has already been hot fire tested, it's essential to also understand the overall behavior of the whole upper stage before Ariane 6's maiden flight. In the development of a launch system, you want to test the stages in the closest condition to the flight one. So we want to have a real stage test and not just engine test, which is performed in another test bench close by here. At the Ariane 6 upper stage test stand, all aspects of the flight are simulated, such as the preparation of the stage and also the flight itself. It's important to know how the upper stage behaves when the Vinci engine is running. The upcoming launch of Ariane 6 generates a lot of activity here in Lampertshausen, but also in factories and research centres all over Europe, and of course in Kourou, where a massive launch pad is being built.
For the development of Ariane 6, the approach is new. Design and manufacturing are done almost in parallel. An important task for ESA and European industry. The difficulty of Ariane 6, the challenge of Ariane 6 is also given by the schedule, and we know that we had a little bit more than 5 years to build the old launch system and to qualify the old launch system, and this is a real interesting kind of challenge that we have, because we have to coordinate, synchronize many developments at the same time. Despite this tight schedule, the many parallel builds and developments, ESA and industry accepted the challenge to develop this launch system in only 5 years. Today, Ariane 6 is scheduled for its maiden launch in 2020. From Kourou to Lampertshausen, the development of Ariane 6 continues at full speed in order to offer a competitive launch vehicle for the commercial market, while at the same time securing Europe's independent access to space. Bueno, Lampertshausen near Stuttgart. este video fue muy interesante porque nos permitió ver varias etapas del proceso de preparación del lanzamiento de un satélite, ¿sí? De hecho, si se dieron cuenta, hay personas de diferentes países, tanto de Alemania como de Italia, como de otros países, trabajando en la preparación del cohete que va a llevar la misión a Marte en el año 2020. Entonces, el reto es que cumplan el cronograma, porque pues cada detallito hay que probarlo y cada demora pues produce una pérdida de tiempo. Vamos a ver si este me dirige a uno que quiero mostrarles, que es efectivamente del satélite de comunicaciones. El programa de telecomunicaciones de los satélites de la Agencia Espacial Europea. Toda la señal de televisión, la señal GPS de los carros, en este caso el Galileo, porque ellos quieren promocionar su propia red de posicionamiento, la información de vehículos, el proceso de fabricación del satélite. El sistema de conectividad de los trenes depende del sistema satelital. El sistema del control de vuelo de los aviones depende del sistema satelital. Barcos en la marina, la protección de las islas, de las aguas, depende mucho del sistema satelital. El control del clima, las alertas tempranas de incendios, de inundaciones, la coordinación de ayudas de emergencia. Entonces realmente pues en este punto pues era muy importante mencionarlo, porque el satélite es un elemento didáctico. Me voy a saltar adrede esta, y si nos queda tiempo nos devolvemos, porque les quiero mostrar un satélite muy interesante. Sigue reproduciendo. Sigan por atrás.
Gracias, profe. Este es un satélite muy interesante. Realmente la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Rusa del Espacio, la Agencia Japonesa del Espacio, todas las agencias en todos los países están enfocados en el conocimiento de la Estación Espacial Internacional por los niños de primaria. Entonces están desarrollando muchas estrategias didácticas. Una, por ejemplo, ya en Estados Unidos, una profesora de colegio de primaria puede reservar turno en una cámara de fotografía de la Estación Espacial Internacional. Entonces, se inscribe con su curso, los niños van a un puesto de computador como este y se conectan a la cámara y la manejan, el zoom, la dirección, etcétera, y tienen una hora para que hagan experimentos, tomen fotos, las bajan y son de ellos. De hecho, los colombianos también lo podemos hacer. El único requisito es inscribirse en la página de la NASA, hacer un curso de más o menos 1 hora y media, ¿sí? Of course in English, I'm sorry, ¿no? Y pues, sí, si no pues le pedimos a nuestros amigos de San Andrés que nos ayuden con el manejo de la cámara, ¿sí? Que ellos también son Colombia. Entonces, aquí hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el discurso de la paz mundial, que quieren todos los papas y Sor Teresa de Calcuta y los premios Nobel de paz de todos los colores. Ahí está la paz mundial. Realmente la prensa habla un lenguaje distinto del que se habla aquí en el espacio. La parte central de esta estación espacial aquí está marcado el módulo. Cada país trata de marcar su módulo, que alcanza a verse que es de la parte europea. Esta parte parece que es una parte japonesa. Por ahí debe haber un brazo que es canadiense, no sé si es este de acá. Fíjese que están sus antenas parabólicas que son para la comunicación con la Tierra. Pero digamos el corazón de la estación espacial es ruso, porque del programa MIR de los rusos y el programa de Estados Unidos se fusionaron ya para el año de 1990. Se fusionan y empieza la construcción, y la construcción termina en 1994. La distancia de punta a punta es aproximadamente el tamaño de un estadio de fútbol americano, que es un poquito más largo que el de fútbol colombiano, ¿sí? Y pues aquí están los módulos de habitación. Este es un módulo de experimentación, y en la parte de atrás pues hay otros módulos de vivienda. Este es un módulo de observación. Si ustedes siguen por Facebook o por Twitter o por Instagram a los astronautas, se van a dar cuenta que ellos están aquí tomando fotos aquí por ese mirador, ¿no? Y ahí está la cámara que les mencionaba para uso de los colegios. Este era el brazo que estaba buscando yo, es un brazo canadiense, es un brazo robótico para hacer reparaciones a la misma estación espacial. Entonces me imagino que los profesores ya me podrán decir qué es esto. La energía, exactamente, los paneles de conversión fotovoltaico. Para alimentar todo eso, pues no pueden llevar un reactor nuclear porque eso tiene unos riesgos enormes, pero entonces dependen totalmente de la energía alternativa. Aquí no hay biólogos en la sala. Les quisiera preguntar a los biólogos, ¿cómo creen ustedes que se manejan los residuos orgánicos? Químicamente le echan unos componentes y lo sacan.
No, Todo se aquí, recicla. es que eso no. Reciclan el agua, Aquí no tenemos ningún contratista de aseo para que se lleve la basura. Sí, claro, cada misión espacial trata de devolverle a la Tierra algunos de los residuos, pero básicamente allá dentro de las experimentaciones es cómo se recicla el agua, cómo se reciclan los residuos orgánicos, etc. Entonces, en uno de estos módulos, es que me acabo de confundir porque de allá para acá se ven unas estaciones, pero entonces ya tengo dudas de cuál de estos módulos es el de experimentación, y esto le van agregando cada vez más módulos y la idea es seguirlo ampliando en una segunda fase, pero digamos decidieron que van a pasar 10 años con ese módulo tal cual está, solamente le agregan piezas pequeñas, pero digamos que a no darlo el módulo de la estación espacial es un módulo de experimentación. Allí por ejemplo están haciendo cultivos a microgravedad, entonces ya cultivaron tomates, esa noticia salió ahora en el mes de abril, que lograron cultivar con éxito tomates pequeñitos, y pues son muchos experimentos, vacunas, muchos materiales. De hecho, en nanotecnología hay muchos experimentos, aprovechando que hay el vacío. Entonces, aquí hay bondades y desventajas. Una bondad es, por ejemplo, se puede hacer observación astronómica sin interferencia de luz terrestre, y entonces ya se puede ver directamente a las estrellas. Desventaja, ¿cuál se les ocurre que puede haber una desventaja ahí para la vida humana? Radiación. Los procesos biológicos en el cuerpo. Exactamente, efectos de la radiación cósmica en la piel. Entonces eso también lo están investigando mucho, porque digamos el cuerpo humano en cero gravedad pues tiene dificultades, y por eso las trotadoras que están ahora en todos los gimnasios del mundo pues fueron inventadas allá, precisamente para mantener a los astronautas en una posición activa. Y por ejemplo en el grupo de Aerospace en el cual yo estoy, ya estamos haciendo una réplica de la Estación Espacial Internacional con equipo, con material reciclable, con botellas, con cartones, con tubos de rollo de papel higiénico, ¿sí? Para enseñarle a niños en edad de colegio qué es la Estación Espacial Internacional, y de premio pues en el salón de clase con un hilito se deja colgado así que necesitamos voluntarios. ¿Quién se le apunta a reproducir un taller de esos? Y pues es divertido y es una manera de hacer apropiación social de la ciencia, ¿no? Bueno, y what about Colombia, Mr. Smith? O mejor dicho, en castellano, ¿tú no sabes quién soy yo? Bueno, Colombia ha intentado, este es un esfuerzo valioso del profesor Raúl Joya, es un profesor aliado de la Universidad Distrital que ha sido líder en la Universidad Sergio Arboleda. De hecho, él lideró un proyecto interesante en el cual estuvo uno de los exdirectores de Colciencias, el profesor César Ocampo. Hubo mucha gente de la Distrital, pero también de la Nacional, de la Universidad de Santander, de varias universidades de los Andes, de la Javeriana, o sea, muchas universidades tuvieron gente trabajando allí, ¿no? Claro, yo pongo la Distrital de primero porque fueron ingenieros de mi universidad, de mi facultad, que ayudaron a montar toda la electrónica. Esto realmente ya se consigue en un supermercado, ¿no? Ustedes van y compran el kit y se lo llevan a la casa y lo instalan. En una entrevista con el profesor Raúl Joya, nos contó cómo después de que montaron esto, pues lo llevaron en una maleta por clase turista a las pruebas eléctricas. ¿Se acuerdan? Ese accidente afortunado que fue mover una instalación de pruebas en Stuttgart, Alemania. Bueno, lo llevaron a pruebas en Texas, en Estados Unidos, en Austin, Texas. Y el profesor llevaba las celdas
fotovoltaicas en su maleta de viaje y fueron decomisadas por la aduana de los Estados Unidos. Luego tú no sabes quién soy yo, pero nosotros tenemos que, además de estudiar ciencia y física, leyes. Entonces resulta que por las leyes de los Estados Unidos de América, las celdas fotovoltaicas son material militar y necesitan una licencia especial para importarlas. No, es que yo vengo un momentico a aprenderlas y me las llevo, sí, pero pues si los que trabajan en comercio exterior saben que eso es una importación con reexportación y tal y tal. Lo mismo pasa en Colombia, ¿no? Y por eso nos quedamos, es que en Colombia es difícil importar elementos científicos. Bueno, igual lograron llevarse sin las baterías, sin las celdas fotovoltaicas, o sea, pusieron a cargar la batería lo que más pudo y se lo llevaron a Kazajstán, al cosmódromo. Recuerden que en Rusia es cosmódromo, ¿no? Y no, aquí es en Estados Unidos es estación Cabo Cañaveral. Allá es Cosmos y aquí es Astro, ¿no? Aquí es astronauta y es cosmonauta. Bueno, ya ahorita me tengo que volver a la Estación Espacial Internacional para contarles algo. Y es que el ruso es importante no solo el inglés. Entonces, este fue el primer satélite. ¿Cuánto duró? Más o menos duró unos 10 días emitiendo una señal igualito que el Sputnik, una señal en clave Morse diciendo cuál era la temperatura allá. Entonces le pusieron un termómetro y esa era la información que mandaba hasta que se le descargó la batería. Después pues ya entra en un proceso de decaimiento y al hacer el reintegro a la atmósfera pues seguramente se quemó, pero digamos la conectividad duró 10 días, o sea, puede recibir señales, ¿no? Bien, pero digamos esto es un orgullo para el país, ¿sí? Y habría que cada 17 de abril la Universidad Distrital hacer un homenaje a la Universidad Sergio Arboleda porque pues lo lograron. Esto no tuvo premio de Colciencias, tranquilos, ni plata de Colciencias, no se afanen por Colciencias. Bueno, el año pasado, o sea, pasan desde el 74 hasta el 2018, ¿cuántos años hay? Perdón, desde el 2007, perdón. 42. O sea, desde el 2017 más 10, 2017. O sea, pasan 11 años, ¿cierto? Y tenemos otro satélite, digamos, entre comillas, hecho en Colombia. Porque ya saben que estos son kits. De hecho, allá en Wikipedia aparece quién es el contratista que les vendió el kit. Se fueron allá a la Fuerza Aérea C de Cali. Miren, esa es la entrada del segundo planetario, del tercer planetario que tiene Colombia. Uno es aquí en Bogotá, el otro es el de Maloque y este es el tercero. Y no hay más planetario, ¿no? Me uno a la campaña de Germán Puerta. Un planetario por cada estadio de fútbol. ¿Sí? Porque pues, después de 11 años, la Fuerza logra sacar adelante un cubito que lo demoraron, estaba pensado creo que para el 2017, pero no pasaban las pruebas eléctricas. Lo meritorio es que las pruebas eléctricas ya las hacen en Cali, ¿sí? Ahí en la base aérea de ahí en Cali, se me olvidó el nombre de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, gracias, Marco Fidel Suárez. Y claro, ahí hay una facultad de ingeniería poderosa, ¿no? Muy buena. Y se van y lo lanzan en una lanzadera con unos cohetes indios. ¿Por qué? No, pues si tenemos a Cabo Cañaveral aquí a 3 horas de distancia. ¿Por costos? Por costos. El costo de alquilar un puesto en ese bus vale mucho. Bueno, pero esta es una corta historia que me la contó el doctor Jorge Reynos. Aquí en la Candelaria Centro hay un patio en donde se ven los
las únicas lanzaderas que tiene Colombia para mandar objetos al espacio. De hecho, hay un misil que regaló los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y se la regaló en la época del gobierno de Andrés Pastrana. Y desde una buque de la Armada, cuenta el doctor Reynos, tenían listo ese misil para mandar una réplica del Sputnik, más o menos de 20 centímetros por 20 centímetros en forma cúbica. Pero era lo mismo, solamente que traía ya un CD-ROOM con un saludo de Nora a los niños y yo para todo el mundo. Entonces vino un problema de que no se entendieron a quién le correspondía el mérito del lanzamiento. Si a la Armada, que es la dueña del agua, si a la Fuerza Aérea, que es la dueña del aire, o si al Ejército Nacional de Colombia, pues que es el creado por... ¿Quién creó el ejército, muchachos? Simón Bolívar. Antecitos de Simón Bolívar. Antonio Nariño, ¿sí? Que fue el primer ingeniero militar que crea la primera... De hecho, crea la primera facultad de ingeniería y la primera escuadra de ingenieros militares aquí, en nuestra tierra, ¿no? Ellos se reunían allí, en donde hoy queda el Palacio de Nariño, en un edificio como de 3-4 pisos, que termina de forma redonda y era el primer observatorio astronómico, ¿no? Sí, con un señor que le dio nombre a esta universidad que se llama Francisco José de Caldas. Bueno, historia patria. Lo que pasa es que tú no sabes quién soy yo tampoco sé quiénes son ustedes, ni los colombianos sabemos quiénes somos nosotros, ¿sí? Entonces, porque nos hace falta rescatar un poquito de nuestra identidad científica, ¿no? Bueno, ahí tenemos como se dice, un piecito puesto en el tema. Ustedes se dieron cuenta que el año pasado hicimos el primer reto de innovación del CanSat. CanSat es un satélite hecho en el tamaño de una lata de gaseosa. Eso no lo inventamos nosotros, eso se lo inventaron hace 20 años en Hawái. Universidades de Estados Unidos y de Japón se reunieron. De hecho, los líderes son los japoneses y ahorita precisamente ahí por primera vez va a ir una colombiana ahora en agosto a un curso de entrenamiento en CanSat. Pues son pruebas. ¿Qué hicieron? Aquí tuvimos niños de colegio, de primaria, de secundaria, estudiantes del SENA, haciendo esto que hemos visto de los satélites, o sea, la unidad de comunicaciones, la unidad de sensores y otras unidades de la unidad de energía dentro de una lata de gaseosa. Estamos buscando una compañía de gaseosas que nos quiera patrocinar el de este año, ¿sí? Ya tenemos adelantadas las conversaciones con la Fuerza Aérea, porque en esto hemos venido desde hace varios años. Creo que en una oportunidad el año pasado con el profe, en un espacio de estos hablamos de los retos de innovación y cómo esas formas de competencia crean pedagogía en los colegios y en la... Bueno, aquí en la foto está arrugada, pero yo lo que quiero mostrar así es que esto lo publica la dignísima Universidad Distrital Francisco José de Caldas, o sea que es real, no es ciencia ficción, ¿no? Bien, y mire, vino gente de Pereira, Medellín, Barranca Bermeja, La Calera, Soacha, Bogotá y otras ciudades de Colombia, en donde la aduanilla de Paiva. Ahí está el doctor Reynos, está un profesor Kaichi, se me olvidó el apellido, Fukiwara. Este señor es el profesor Germán Puerta, aquí del planetario. Este es un ingeniero egresado de la Universidad Distrital, jefe de investigaciones en la aeronáutica civil. Estos son niños que su vida entera están dedicados a estudiar estos temas de astronomía y de comunicaciones satelitales. Este es un niño de un colegio aquí de bachillerato del distrito. Estos son niños de otro colegio de aquí a Bogotá, de la zona de Suba. Y este año vamos para el siguiente. Entonces me voy a devolver un momentico al tema de la Estación Espacial Internacional. Entonces todo el mundo está angustiado por su inglés, ¿sí? Hace un mes o menos de un mes vino un astronauta de la NASA
aquí a Colombia. Y en una de las presentaciones, que fue en la escuela de posgrados de la Fuerza Aérea, aquí en la calle 100, preguntaban una de las oficiales que qué fue lo más duro que le tocó a esta señora. Pues es una civil, no es una militar, es una civil, pero claramente le tocó hacer carrera militar en 4 años para poder llegar a subir a una misión en esta estación. Y lo más difícil fue hacer una supervivencia en las selvas, no al desnudo como el programa de televisión, sino en la nieve, ¿sí? Y vivir 8 días en Moscú hablando solo ruso. Los manuales de supervivencia de la nave espacial, de la estación espacial, están en ruso. Los comandos, el sistema operativo, es Здравствуйте. Entonces, parrasta. Tengo que aprender a decir, tú sí sabes quién soy yo, pero en ruso. Así que sigan asustados con el inglés. Toca decirle a Lilud que nos dé tarifa gratis para nosotros en la futura carrera de física y de química y de las nuevas carreras que va a abrir la Facultad de Ciencias. Hay que tener en cuenta indudablemente que el inglés es básico, sí, pero el ruso también es necesario si queremos estar en ese club, ¿no? Porque pues si no vamos a estar en ese club, pues no necesitamos, ¿sí? Entonces, quisiera responder un par de preguntas o hacer un comercial antes de las preguntas. Con la línea del profesor, ¿me permite hacer unos avisos parroquiales? Entonces, para este año vamos a hacer la siguiente versión del Kansas, sería la segunda vez. Esta vez ya es con pruebas eléctricas, es decir, el año pasado era traer un póster y traer una maqueta que podía ser inclusive en Icopor. Esta vez hay que traer ya el satélite armado, ya con pruebas, listo para las pruebas eléctricas. Adivine dónde muy posiblemente van a ser las pruebas eléctricas. En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿Sí? Entonces ya tuvimos una conversación, pero no descarto que tengamos que pedirle ayuda aquí a la Facultad de Física, porque a los laboratorios, porque pues si tenemos mucha gente, pues son pruebas eléctricas y electrónicas básicas. ¿Sí? Mirar a ver los voltajes, mirar si el sensor trabaja, mirar si la antena trabaja, ¿sí? Y vamos a hacer unas pruebas muy sencillas a 100 metros. En realidad el Kansat tiene que funcionar a 1000 metros de altura. Porque ¿qué se hace? Se llevan las latas en un helicóptero y cuando el helicóptero llegue a 1000 metros se lanzan. Cada lata pues lleva un paracaídas. De hecho aquí los niños de los colegios en Bogotá ya hacen esas pruebas desde la azotea del 4º piso del colegio, ¿sí? Llenan de arena la lata de gaseosa y prueban sus paracaídas. Entonces, como están llenos de arena no pasa nada, ¿sí? Pero esta vez tienen que ir a prueba de golpes. En tierra, ¿qué tiene que haber? Pues cada uno con su computador recibiendo la señal de su Kansat y haciendo telemetría de datos de clima. Entonces, esto es otro reconocimiento a Francisco José de Caldas, que hizo un aparato de medir temperatura con un termómetro que el único termómetro de la Nueva Granada lo rompió, no lo importó, lo mandó a importar de Europa y lo rompió para recoger el mercurio y medir. Con eso hizo un aparato donde relacionaba presión atmosférica, altitud y temperatura, ¿sí? O sea que hizo el primer altímetro hecho en la Nueva Granada, ¿sí? Por eso no le dieron el Nobel, pero se lo merece, ¿no? Dada la época, para la época en que lo hizo, ¿sí? No en los años 1600, como decía yo Arroyo, sino en los 1700, casi 1800. Bien, en los 1700.
Entonces es un homenaje a Sabio Caldas. Y pues ya, como les digo, estamos conversando con Fuerza Aérea. Lo más posible es que esta vez ya no logremos el préstamo de un helicóptero. De hecho, pues a ellos les interesa mucho, pues porque pues la Fuerza tiene que avanzar en ciencia y tecnología. Y qué más que tiene. El año pasado llegaron 31 diseños. Este año esperamos que lleguen por lo menos 31 prototipos ya armados. O sea, no nos quedamos, lo llamamos Call for Paper por la cuestión académica de que si usted no pone Call for Paper, entonces la Universidad Distrital no lo valora como evento académico, pero pues en realidad este es más allá del paper. Es más, lo último que se va a pedir es el paper. El paper se va a pedir prácticamente pasado el evento o el día del evento. Lo que vamos a hacer es póster, como hicimos el año pasado, y ya esta vez tienen que traer el prototipo, ¿sí? Armado. Cordialmente invitada a la Facultad de Física de la Universidad Distrital. Esperamos que sean unos actores number one, porque pues eso inclusive les sirve de lanzamiento del nuevo programa académico, ¿no? También, es con el mismo combo, lo que pasa es que tiene otro origen. Tiene otro origen y es en Bogotá Robótica. Bogotá Robótica era un evento que se hacía para que todo el mundo mirara cómo se usaban las TIC en nuevas aplicaciones. Entonces apareció la robótica como una cosa exótica, y feria de pueblo que no tenga un robotcito ahí en el parque no es feria. Entonces nos inventamos la Bogotá Robótica, pero pues ya hemos evolucionado, porque ya ese tema, digamos, ya de la robótica recreativa ya estamos saturados. Aquí hay festivales de robot sumo, hay que el robot de seguidor de línea, pero eso, digamos, ya inclusive pedagógicamente ya tiene cuestionamientos muy serios. Y sobre todo, mijo, ¿eso para qué le va a servir en la vida? ¿Le sirve para comer? Ahí está el reto. Tiene que hacer. Este es un ensamble, una fotocomposición del rover, se llama rover a ese vehículo que se diseña especialmente para ir al espacio, a Marte o a la Luna, y se llama rover. Eso es un término que viene de los Scouts de Inglaterra, que es recorredor, ¿no? Y entonces es un robot. Aquí la NASA hace muchos concursos de minero lunar. Nosotros vamos a crear la línea, de hecho ya la empezamos a fomentar desde el año pasado, que es el robot agricultor. Entonces tiene que cumplir unas funciones como, por ejemplo, ¿qué pendiente creen ustedes que tiene, digamos, la media de esta escalera? Casi 45 grados. Más o menos 45 grados, entonces 100%. más o menos 45 grados. Se está pensando poner una prueba de que suba, digamos, 2 metros, 45 grados. Tiene que ser simulado, ¿no? Porque lo vamos a hacer aquí en la prueba física, la vamos a hacer en un espacio de la universidad. De pronto en la 40 por cuestión de acceso de la gente, por el transporte y eso. Que a mí me hubiera gustado arriba la sede del vivero, pues temáticamente, allá está medio ambiente y tal y tal. De hecho ya hablé allá, pero el problema es que yo le tengo que garantizar a la gente acceso, ¿sí? Que entra y salga, y allá no es muy fácil el acceso. Pero bueno, y de hecho ya tenemos un conferencista de IEEE de Estados Unidos, el profesor Chin Waku, o sea, él es de origen chino, pero es ya nacionalizado norteamericano, y él nos va a hablar de cómo trabajan los vehículos autónomos no tripulados de manera cooperativa. Y pues alta física, alta matemática, así que pues y está disponible para una charla, de hecho, profe, en la semana del 2 al 6, o sea, se puede pensar en que hagamos una actividad. Eso me lo pidió el SERI dijo vamos a apoyar y tal. Estamos ahorita haciendo papeleos con qué grupo de investigación, y usted sabe cómo es, no está grabando, ¿no? Bueno, toca aprender a lidiar con nuestros, pero ahí está, profe. Entonces ahora sí, lo que ustedes digan. Ahí está, si el señor Macron disparó, pregunta a ustedes por qué no. Pregunta.
preguntas. Comentarios, observaciones, recomendaciones. Mucha información. Mucha información. Profe, esta organización pues que está, digamos, representando, entiendo yo, a Es Colombia, ¿quién la está liderando? Pues el profe es vicepresidente. Yo soy vicepresidente y en diciembre hubo elecciones y me ganó una niña fenomenal. Me ganó una niña de 24 años por un voto. Pero bien ganado. O sea, perdí con honor. La niña acaba de venir de hacer una investigación con la Fuerza Aérea y la Armada Nacional en la Antártica, precisamente las radiaciones ionizantes en el Polo Sur. Sí, estuvo más o menos un mes. Esta es una conferencia que yo se las voy a proponer porque es una conferencia, yo ya la escuché en vivo y en directo, la hicimos en otra universidad por acá por la Circunvalar hace menos de un mes y es una exposición que yo no había escuchado desde mis épocas del Instituto de Asuntos Nucleares. ¿Sí? Yo tuve el privilegio de estar allí. Y pues ella quedó presidente y ella, digamos, es la líder, pero pues me invitó a ser vicepresidente, entonces nos hemos entendido en todos estos temas y queremos realmente, y hemos hecho una gran cantidad de amistades en Colombia. Hay mucha gente que quiere desarrollar el tema aeroespacial, pero pues todos trabajamos individualmente. Hay una señora muy querida, nos quedó muy bien, se llama la doctora Pilar Zamora. Ella creó la Agencia Espacial de Colombia como una fundación sin ánimo de lucro. Nos parece un tema muy chévere. Hay un señor coronel retirado de la Fuerza Aérea que pues se dedicó a esto, dar conferencias, otra conferencia ahí que podemos poner en la lista. El señor es retirado de la Fuerza Aérea, pero él tiene una empresa en Inglaterra, pero él se la pasa en la Nacional, entre otras cosas con la gente de astronomía de la Nacional, dictando conferencias y nos ha acompañado también aquí en la aduanilla de Paiva. Y bueno, Germán Puerta, también hicimos una cosa simpática que fue celebrar los 500 años de Leonardo da Vinci, también propuesta, estamos en la celebración de Da Vinci. Les recomiendo mucho la última revista de National Geographic, salió este mes, no sé si es de mayo o de junio, la última de National Geographic en español. Aparece la imagen de Leonardo da Vinci pintado con colorcito, o sea, es el autorretrato de él, pero retocado con colores, y aparece media revista dedicada a él, o sea, la cantidad de cosas que le hizo impresionante, ¿no? Padre del vuelo. El código, él se inventó el código de los pájaros, o sea, para investigar el vuelo, y el método científico, así que ese es un tema que vale la pena desarrollar en este coloquio de física, porque pues a no dudarlo es un modelo, ¿no? Y bueno, eso lo hicimos con un poco de actores, el doctor Jorge Reynos, hay otro doctor interesante que tiene la Fundación Gaviota aquí por la Circunvalar, Pablo Lugari, que tiene un proyecto de alta tecnología en el Guaviare y no se lo quemaron, así que sobrevivió a la guerra, ¿sí? Y es un conferencista internacional de la Carnegie Mellon, ¿sí? O sea, veo parado, la verdad, y muy bien, o sea, claro, conseguir que él venga a dictar una conferencia en la universidad ad honorem no es fácil, toca hacerle mucho lobby, pero son personales, o sea, él es italiano colombiano. Así que, y la Fuerza Aérea ya nos está poniendo cuidado, que nos ha tocado picar en varias áreas de la Fuerza Aérea y ya más o menos estamos, por lo menos nos tienen ellos en el radar. Sí, profesor, ¿de qué está? O sea, ¿cómo se integra financieramente? ¿Cómo se integra? Pues se integra de la siguiente manera. Aerospace and Electronic System Society es la sigla. Es una sociedad de IEEE,
IEEE es Institute of Electrical and Electronic Engineering. Eso tiene un origen simpático porque crearon la Asociación de Ingenieros Eléctricos de América en la época de Tomás Alva Edison, ¿no? De hecho, me avergüenza un poco porque le hicieron bullying a Nikola Tesla, ¿no? Ya después de los años, el Congreso de los Estados Unidos lo reivindica y le concede la autoridad de muchas cosas y le reconoce como un personaje realmente importante en el desarrollo de la tecnología. Para 1963 se fusiona con otra sociedad con la cual, digamos, se encuentran en muchos eventos, que se llama el Instituto de Radioingeniería, IRE, Instituto de Radioingenieros, que era más global. De hecho tenía seccional en varias partes del mundo. Colombia tiene la primera y la segunda seccional, creo que la primera es Argentina y la segunda es Colombia, para 1960, pero ya cuando llega el 63 hay una reunión en Nueva York y se fusionan y pues se da un Brexit a la inversa, ¿no? O sea, se unen, pero pues también con situaciones difíciles, porque por ejemplo cada uno tenía el sistema de méritos. Entonces al fusionarse, entonces los que estaban haciendo cola para sus títulos honorarios y tal, ahí hay dos títulos, más o menos hay dos títulos honorarios. Primero, usted se afilia, paga aproximadamente $100 al año, entonces ya es miembro. Segundo, si usted ha cumplido 10 años en el ejercicio de su profesión, puede aspirar a un título honorario que se llama Senior Member, ¿sí? Ese me lo otorgaron a mí en el año 2006, ¿sí? Y después, si ha hecho muchas cosas como patentes y muchos aportes a ciertos campos del saber, le dan un título de Fellow. Fellow es prácticamente que es un premio Nobel. De hecho, varios candidatos a premio Nobel no lograron, entonces le dieron el Fellow porque da pena con el doctor, ¿no? Más o menos. Y entonces, ¿qué hace en cada país? Se organiza por temas. Entonces, Communications, Education. Yo fui presidente de Education Society, hice hartos simposios y eso, aquí en la Distrital, año 2009, 2010, 2011, y entonces por allá un gringo se dio cuenta que yo estaba como trabajando mucho y que la universidad como que agradecía poco, entonces el hombre me mandó una promoción, ¿cómo se llama? Una postulación, y tuve la fortuna de ir a Estados Unidos y recibí ahí una plaquita chévere y tal. Eso es lo que hace, pero en todo el mundo, o sea, uno ve, ellos tienen conferencistas distinguidos que a uno no le valen. Es decir, yo lo puedo traer, se lo estoy ofreciendo, no nos va a cobrar la conferencia. ¿Qué hay que hacer? Pues pagarle el hotel, llevarlo a Monserrate, cosas así, ¿sí? Y ya, atenderlo bien. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos en IEEE, pues están invitados los que quieran, pues con mucho gusto. Mi correo electrónico es germán.cabulla, precisamente con el dominio @IEEE.org. Aquí en la Distrital mi correo es gcabullap@distrital.edu.co, y también pues tenemos ese otro correo, es colombia@IEEE.org. Y pues lo que hacemos es difundir todo este conocimiento, pero este año estamos, no sé, como si se nos fuera a acabar el mundo. Estamos decididos a recorrer cuánto colegio, universidad, acción comunal. Ahora en vacaciones vamos a hacer muchos talleres vacacionales explicando cositas de estas. Entonces, pues, si alguien tiene conferencia, cordialmente invitado. Muchas gracias. Profe, gracias. No, muchas gracias, buscamos otra vez último comercial. Necesito un estudiante que quiera hacer una tesis de grado. La verdad es que estamos con escasos de estudiantes hoy, pero si hacemos una convocatoria la difundimos. O sea, yo no puedo ser director de tesis de grado porque soy de la cátedra. Entonces, yo lo hago, pero pues burocráticamente el consejo de carrera lo ve a usted, ¿sí? Yo que estoy buscando un estudiante o dos para ir a la estación de Chocontá y documentar y darle la vuelta y apuntar más arriba al espacio y volverla radiotelescopio.
innovación, novedad, prensa, radio y televisión, profesor. Haríamos una convocatoria porque sí deben haber estudiantes interesados en estos temas, entonces